Guerras civiles. La guerra civil es un conflicto armado que ocurre dentro de un país entre facciones o grupos opuestos que luchan por el control del poder político, social o económico. Este tipo de guerra suele involucrar a ciudadanos del mismo país y puede ser desencadenada por tensiones étnicas, religiosas, políticas o económicas. Las guerras civiles pueden tener consecuencias devastadoras para la población, incluyendo desplazamiento masivo, pérdida de vidas y destrucción de infraestructura. Guerra colonial. La guerra colonial se refiere a los conflictos armados que involucran a potencias coloniales y las poblaciones indígenas de las regiones colonizadas. Estos conflictos surgieron a lo largo de la historia, cuando las potencias coloniales buscaban expandir su imperio a través de la conquista y la ocupación de territorios en África, Asia, América y otras partes del mundo. Guerra convencional. La guerra convencional se refiere a los conflictos armados que se llevan a cabo entre dos o más naciones o estados soberanos, utilizando tácticas y armamento convencional, como fuerzas terrestres, armas de fuego, artillería, vehículos blindados y fuerzas aéreas y navales. Este tipo de guerra se distingue de la guerra asimétrica, que implica conflictos entre una entidad convencional, como un Estado, y una entidad no estatal, como una guerrilla o grupo insurgente. Guerra económica. La guerra económica es un término que se refiere a las tácticas y estrategias utilizadas por los estados y actores no estatales para ejercer presión económica sobre otros países, empresas o entidades con el fin de lograr objetivos políticos, estratégicos o financieros. Estas tácticas pueden incluir sanciones económicas, bloqueos comerciales, manipulación de divisas, ciberataques a infraestructura financiera y otras medidas destinadas a debilitar la economía de un adversario. Algunos ejemplos de guerra económica incluyen sanciones económicas impuestas por un país o grupo de países contra otro país con el fin de influir en su política exterior, forzar el cambio de régimen o disuadir el desarrollo de armas nucleares u otras capacidades militares. Guerra entomológica. La guerra entomológica es una forma de guerra biológica que utiliza insectos para causar daño a los enemigos. Este tipo de guerra puede implicar la liberación de insectos que son vectores de enfermedades, que destruyen cultivos o que crean otros tipos de problemas para el enemigo. A lo largo de la historia, esta estrategia ha sido explorada en diversas ocasiones, siendo notable su estudio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Por ejemplo, Japón utilizó pulgas infectadas con peste bubónica en sus ataques durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética investigaron el potencial de los insectos como armas biológicas, aunque no hay evidencia clara de que se hayan utilizado activamente. Guerra espacial. La guerra espacial se refiere a la posibilidad de conflictos militares que se desarrollen en el espacio exterior, utilizando tecnologías avanzadas y satélites tanto para la defensa como para el ataque. Desde el inicio de la exploración espacial, las grandes potencias han considerado el espacio como un posible campo de batalla. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron tecnologías espaciales tanto para la exploración como para la defensa, marcando el comienzo de la carrera espacial y también de la militarización del espacio. Guerra Fría. Las guerras frías son conflictos políticos, económicos y militares caracterizados por la tensión y la rivalidad entre dos o más potencias, sin llegar a un enfrentamiento armado directo a gran escala. El término Guerra Fría se asocia principalmente con el periodo de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética. Guerras nucleares. Las guerras nucleares representan un escenario catastrófico con consecuencias devastadoras a nivel global. Bajo un conflicto de este tipo, el uso de armas nucleares inyectaría cantidades significativas de aerosoles a la estratosfera, lo que bloquearía la radiación solar y disminuiría la temperatura global en varios grados. Guerra mundial. Las guerras mundiales son conflictos militares a escala global que involucraron a múltiples naciones y regiones, teniendo un impacto profundo en la historia moderna.
Hasta la fecha, se han reconocido dos guerras mundiales principales: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos no solo implican enfrentamientos armados entre ejércitos, sino que también tuvieron repercusiones políticas, económicas y sociales a nivel mundial. Guerras políticas. Las guerras políticas se refieren a los conflictos y luchas entre diferentes facciones, partidos políticos, estados o grupos dentro de un estado, con el objetivo de obtener o ejercer el poder político. Estas guerras suelen manifestarse a través de tácticas políticas, debates, campañas y, en ocasiones, movilizaciones populares o disturbios. Aunque el término guerra se asocia comúnmente con enfrentamientos militares, las guerras políticas se caracterizan por su naturaleza política y estratégica, en la que las ideas, la retórica, la persuasión y la movilización juegan un papel central. Guerra Santa. Las guerras santas son conflictos armados que se llevan a cabo en nombre de una causa religiosa, con el propósito de defender, expandir o proteger una determinada fe, doctrina religiosa o territorio considerado sagrado por una religión en particular. Estos conflictos se han manifestado a lo largo de la historia en diversas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo, el islam, el judaísmo y otras creencias. Guerras sucias. Las guerras sucias son conflictos caracterizados por el empleo de tácticas encubiertas, operaciones clandestinas, terrorismo de Estado, represión política, violaciones de derechos humanos y la utilización de métodos ilegales o inmorales en el contexto de un conflicto armado o de represión interna. Guerras cibernéticas. Las guerras cibernéticas son conflictos que se libran en el ciberespacio, donde los actores emplean métodos y tecnologías digitales para realizar operaciones ofensivas y defensivas, con el objetivo de comprometer, sabotear o destruir sistemas informáticos, redes, infraestructuras críticas o la información almacenada en ellos. Guerras biológicas. La guerra biológica es aquella donde se usan agentes biológicos como arma. Estas esparcen organismos o toxinas que pueden causar enfermedades infecciosas, incapacitar o provocar muertes de personas, animales y plantas. Los ejemplos de guerra biológica se remontan hasta la antigüedad y ganaron relevancia con las guerras mundiales en el siglo XX. La capacidad destructiva de estas armas llevó a prohibirlas en tratados internacionales, pero estados y terroristas después han buscado desarrollarlas. Las armas de la guerra biológica tienen dos componentes: un agente y un mecanismo de diseminación. Un agente biológico puede ser un organismo en forma de bacteria, virus o parásito, como el virus de la viruela, la bacteria de la peste o una toxina capaz de dañar la salud de un ser humano, como la del botulismo. Ya sabes cuáles son todos los tipos de guerras actualmente.